Gracias por unirse a Bankinter en este vídeo de estrategia de inversión semanal. Hemos tenido una semana que ha vuelto a ser buena gracias a cómo imaginábamos, estimábamos y nos temíamos. Al final, en el último minuto, iba a haber un acuerdo con respecto al techo de deuda en Estados Unidos y la última noche lo hubo, ¿no? Las bolsas han rebotado, por tanto, sobre todo el IBEX. El IBEX sigue siendo el mejor índice, ha hecho un más 3% en la semana, más o menos. El resto tampoco lo han hecho mal, 1 y pico, casi 2% de manera acumulada en la semana, pero el IBEX sigue destacando positivamente y recordamos que es nuestra primera opción de inversión, nuestra prioridad de inversión, de acuerdo con la última estrategia de inversión que publicamos. Creemos que esto va a ser válido hasta final de año por lo menos. El dólar está tremendamente tocado, primero porque el tapering no se produce, es decir, la retirada de estímulos por parte de la Fed va a ser más tarde de lo que se piensa. Por lo menos eso es lo que nosotros creemos y lo que empieza a descontar el mercado. Y segundo, porque el acuerdo sobre el tema fiscal americano vuelve a ser un acuerdo muy provisional. Lo bueno que tiene esta vez es que el ala más extrema de los republicanos ha quedado muy tocada y probablemente cuando tengan que volverse a negociar, a sentarse a negociar en enero o febrero, ya ahí sí van a alcanzar un acuerdo mucho más estable que dará una... digamos de alguna forma una victoria más a Obama que a los republicanos y ese acuerdo más estable ya dará algo más de tranquilidad, porque de momento esto ha pasado una factura de unos 50.000 millones de dólares a la economía americana, es decir, va a crecer en términos anualizados un 0,2% menos de lo que hubiera crecido. Si creemos que crecería entre el 2,3 y el 2,5, por ejemplo, pues ahora va a crecer entre el 2,1 y el 2,3, una cosa así, ¿no? O sea que esto no ha sido gratis y bueno, y el dólar también está tocado por el retraso del tapering, de la retirada de estímulos. Cuanto más tiempo se mantengan los estímulos, más tiempo la Reserva Federal sigue inyectando dólares y más probable es que el dólar se debilite, ¿no? Por lo tanto, tenemos un entorno de bolsas muy benigno, especialmente en Europa y particularmente en España. Tenemos un dólar muy debilitado y esta semana hemos tenido el 10 años español, el bono a 10 años español, un poco tocado, primero porque ha habido un vendedor puntual que ha estado deshaciendo cartera, además una institución española que va a terminar relativamente pronto, porque es algo limitado, y eso lo explica, y segundo porque recientemente ha habido una emisión del Tesoro de unos 4.000 millones, que también supone una cierta presión de papel, ¿no? Esto va a cambiar porque tenemos por delante 3 semanas prácticamente sin emisiones, algunas letras nada más, pero no bonos, y bueno, el papel se ha ido absorbiendo, de manera que si ahora tenemos el bono a 10 años español con una TIR del 4,30, pues pensamos que se puede ir al entorno del 4,20 o inferior. Es decir, idea para esta semana, por ejemplo, comprar bonos españoles, ya lo adelanto. Desde un punto de vista de mercado, yo creo que van a aflorar dos temas, un doble debate. Por un lado, la pregunta de, bueno, estamos en máximos, todavía estoy a tiempo. La respuesta es, los máximos son unas referencias relativas, y sí estamos a tiempo, en nuestra opinión. Por ejemplo, la economía americana ha ido mucho más rápido, por lo tanto, el mercado americano y en consecuencia las bolsas se han revalorizado mucho más rápido y el S&P está marcando máximos históricos, no así el IBEX. El IBEX, su máximo histórico, está en por encima de 15.000 puntos, 15.700, 15.900. Nosotros lo valoramos en torno a 12.700 puntos, como ya incluimos en nuestra última estrategia de inversión, y todo esto de si va a tocar los 10.000 puntos o no, pues parece un poco frívolo. Nosotros creemos que hay que comprar lo rezagado y lo que más potencial empieza a tener, y eso es en alguna medida también España, ¿no? Por lo tanto, debate sobre máximos nos parece irrelevante, creemos que los máximos se van a ir rompiendo. Segunda parte del debate, el tapering americano, ¿no? La retirada o no de estímulos y cuándo va a suceder. Bueno, primera reflexión, los indicadores macroamericanos que se van a ir publicando estas semanas son poco fiables porque están afectados por el cierre americano, ¿no? Por el shutdown, de manera que van a ser indicadores que van a poder decir cosas de las que se puede uno fiar poco, y eso le va a pasar también a la Fed. No creemos que actúe en función de estos indicadores. Segundo, hay un tema de timing del relevo de Bernanke por Yellen al frente de la Reserva Federal. Al final las cuestiones personales acaban influyendo. Bernanke lo ha hecho muy bien introduciendo estímulos y reconstruyendo la economía americana o contribuyendo a que eso sea así. Se retira el 1 de febrero. A mí me resultaría raro que tomara el riesgo de empezar a retirar estímulos antes de marcharse.
yo creo que no va a correr ese riesgo, va a dejar esa decisión a quien le toma el relevo. Janet Yellen es más bien dovish, es más bien suave, enfoca más en empleo que en inflación, aunque ella ha dicho claramente que sus prioridades son empleo, inflación y estabilidad financiera, en ese orden, que las reconoce así para la Fed y que ella las asume como tales, y a nosotros nos extrañaría que nada más llegar alguien a la Reserva Federal, pues lo primero que hiciera, aunque ya ha estado ahí de vicepresidenta y de gobernadora de la Fed de San Francisco, pues lo primero que hiciera sería empezar a retirar. Por lo tanto, si toma el relevo en febrero, es más bien dovish, entre que toma decisiones no y se normalizan los indicadores americanos después del shutdown, pues lo más lógico es que esto se extienda a abril, por ejemplo. Y entonces estaríamos pensando en que el tapering empiece en abril, y por tanto esto es bastante más lejos de lo que se creía, y por tanto esto vuelve a ser bueno para bolsas, para mercado, para flujo de fondos. ¿Qué hacer en esta situación? Pues yo creo que no hay que pensar que uno ha dejado pasar el tren, todavía estamos a tiempo. Poco a poco hay una aceptación progresiva del cambio de contexto a mejor, digo desde un punto de vista genérico y global. Cada vez son menos atractivos los activos refugio. El yen, yo tengo la esperanza de que acabe tocando el 140 este mismo año, antes del 31 de diciembre, aunque nuestra estimación formal está por debajo de eso. Creemos que hay que ser perseverantes en la visión del ciclo. Es decir, el ciclo es a mejor, entonces voy a intentar arrimarme y subirme a ese ciclo y no pensar tanto en los cortos plazos, ¿no? Y por tanto, pues nuestra recomendación sigue siendo estar largos de bolsas, ir entrando, seguir aumentando exposición. Esta semana, como ideas de inversión para la semana, de manera un poco cortoplacista, tenemos o proponemos ETFs largas de IBEX, de Eurostoxx 50, más bolsa europea que americana, que es coherente con nuestra estrategia, y después, como el bono español está un poco tocado, comprar bono español, ¿no? Con esa expectativa, que del 4,30 de TIR se vaya al 4,20 por debajo. Vamos a tener mucha macro esta semana por todos los indicadores americanos que no se han publicado durante el shutdown y por los que vienen. Va a haber pocas emisiones, apenas unas letras españolas, algún bono alemán, y creemos que va a haber una inercia alcista por flujos, que es lo que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Más resultados empresariales en Estados Unidos, empezarán a tomar el relevo los europeos. Es muy importante ver que los europeos empiezan a mejorar, y ese contexto, sin ser un contexto pues, de exuberancia, como decía el señor Greenspan, pues es un contexto que empieza a reconocer un ciclo a mejor, y es a ese ciclo el que hay que subirse. Muchas gracias.